todo lo que se trabó durante las últimas semanas fue una forma de demostrarte lo que necesitabas entender antes de seguir avanzando. Este 23 de julio, Mercurio se pone directo en Cáncer en el grado 16, y esto puede sentirse como el momento en que una conversación empieza a destrabarse, una decisión deja de girar en círculos o una emoción por fin encuentra palabras. Pero quiero aclararte algo. Mercurio directo no significa que de golpe todo se ordena. Aparece la respuesta perfecta y desaparecen los problemas. Lo que cambia es la dirección del proceso. Después de semanas de revisión, confusión, recuerdos, demoras o conversaciones pendientes, empezamos a ver hacia dónde movernos. Mercurio comenzó a retrogradar el 29 de junio también en Cáncer y recién va a terminar de recorrer su zona de post-sombra entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de agosto. Por eso, el 23 de julio no es un botón mágico, es una bisagra. Es el momento en que podemos empezar a usar todo lo que vimos, sentimos y comprendimos durante la retrogradación. Para entender este momento, miremos el ciclo completo. Alrededor del 12 de junio, pudo aparecer una inquietud, una conversación o una situación familiar que todavía no parecía importante. El 29 comenzó la retrogradación y esos temas pudieron frenarse, repetirse o complicarse. Cerca del 12 de julio, pudo llegar una revelación. Y ahora empezamos a decidir qué hacer con todo eso. Pregúntate qué empezó a inquietarte, qué volvió a aparecer, qué comprendiste y qué necesitas decir o reorganizar. Desde lo astronómico, Mercurio no cambia realmente la dirección, es un efecto aparente visto desde la Tierra. La astrología lo usa como símbolo del paso de la revisión interna hacia la decisión y el movimiento. Mercurio representa la mente, la palabra, los mensajes, los papeles, los trámites, los acuerdos, el aprendizaje, los viajes cortos, la tecnología y la forma en que interpretamos lo que vivimos. Es el mensajero, es esa parte de nosotros que toma una experiencia y trata de darle un nombre. Por eso, cuando Mercurio se pone directo, el mensajero vuelve a avanzar, pero no vuelve vacío. Trae errores detectados, palabras no dichas, recuerdos, datos nuevos y preguntas que ya no podemos seguir evitando. Este Mercurio directo ocurre en Cáncer, y Cáncer cambia completamente el tono de la experiencia. Cáncer se relaciona con el hogar, la familia, las raíces, la infancia, la memoria, la necesidad de pertenecer, la protección y la seguridad emocional. En Cáncer no pensamos solamente con datos, pensamos con recuerdos, con el cuerpo, con esa sensación que aparece antes de que podamos explicarla. El tono de una frase importa tanto como la frase. Una palabra puede hacernos sentir cuidados o puede tocar una herida muy antigua. Por eso, el significado profundo de este tránsito no es solamente que los mensajes llegan o que la tecnología funciona mejor. El verdadero movimiento consiste en empezar a comprender lo que sentimos y encontrar una manera más clara de expresarlo. Una emoción deja de ser solamente una reacción cuando podemos reconocerla, nombrarla y entender de dónde viene. Tal vez durante la retrogradación reaccionaste con enojo, distancia, silencio, ansiedad o susceptibilidad. Pero debajo de eso podía haber miedo. Miedo a no ser elegido, miedo a que no te entiendan, a decepcionar, a poner un límite y perder un vínculo, a decir lo que necesitas y sentir que molestás. Mercurio directo en Cáncer puede ayudarte a bajar un poco la defensa y reconocer cuál era la emoción real. Entre el 22 y el 25 de julio puede sentirse una mezcla de alivio, cansancio mental y confusión. Pueden llegar noticias demoradas, retomarse conversaciones o volver recuerdos con otro sentido. No te desesperes si el 23 todavía no aparece una respuesta definitiva. Muchas veces, lo primero que llega es una dirección interna. Por acá sí, por acá no. Esa conversación la tengo que tener. Esta historia ya cumplió su función. Como este tránsito ocurre en Cáncer, la claridad puede llegar primero como sensación y después como explicación. Quizás sentís que algo cambió dentro tuyo, aunque todavía no sepas cómo contarlo. Quizás una persona vuelve y ya no te genera lo mismo. Quizás recordás algo del pasado y por primera vez podés mirarlo sin la misma culpa. Quizás entendés que estabas sosteniendo una situación por costumbre, por miedo a herir o por necesitar aprobación. El pasado puede reorganizarse. Eso no significa necesariamente que tengamos que volver. Una persona puede regresar para que veamos algo con más claridad. Una conversación puede repetirse para que esta vez respondamos distinto. Un recuerdo puede volver porque ahora tenemos recursos emocionales que antes no teníamos. Recuperar algo del pasado no obliga a repetir la historia. Este tránsito puede ayudarnos a revisar nuestra narrativa emocional. Todos tenemos frases internas que repetimos sin darnos cuenta. Nadie me escucha. Tengo que hacerme cargo de todo. Si muestro lo que siento me van a lastimar.
Si pongo límites, me van a abandonar. Para pertenecer, tengo que callarme. Mis necesidades molestan. No puedo equivocarme. Durante la retrogradación, alguna de estas historias pudo activarse con mucha fuerza. Mercurio directo nos pregunta algo muy profundo. No solamente qué pasó, sino qué significado le dimos a lo que pasó. Porque una cosa es el hecho y otra es la historia que armamos alrededor del hecho. Una persona tarda en responder. Ese es el hecho. Después aparece la interpretación. Ya no le importo. Hice algo mal. Me está rechazando. Seguro va a abandonarme. Y esa interpretación puede activar recuerdos mucho más viejos. El crecimiento aparece cuando separamos el hecho, la emoción, el recuerdo que se activó, la interpretación que armamos y la respuesta que elegimos. Así, dejamos de reaccionar automáticamente. También podemos pasar de decir no me pasa nada a reconocer que esto me dolió, de acusar a explicar, de esperar que adivinen a pedir con claridad. Desde una mirada energética, una emoción se estanca cuando queda atrapada entre lo que sentimos y lo que no nos permitimos decir. A veces esa energía aparece como pensamiento repetitivo, tensión, insomnio, mal humor o sensación de nudo interno. Cuando encontramos una palabra honesta, algo empieza a moverse. No hace falta tener un discurso perfecto. A veces alcanza con reconocer, esto me dio miedo, esto me recordó una vieja herida, estoy enojado porque no me sentí cuidado, quiero algo diferente o ya quiero ocupar ese lugar dentro de mi familia. Mercurio es el mensajero entre mundos. Cáncer representa el útero simbólico, la memoria del hogar, los ancestros y todo lo que recibimos emocionalmente de nuestro árbol familiar. Por eso, este tránsito puede mostrarnos frases heredadas que seguimos obedeciendo sin cuestionar. La familia es lo primero aunque te lastime. Hay que aguantar. No confíes en nadie. El dinero siempre falta. No cuentes lo que pasa en casa. Ser sensible es ser débil. Callarse mantiene la paz. La evolución no consiste en juzgar a nuestros antepasados. Muchas de esas ideas fueron formas de supervivencia. Quizás ayudaron a alguien a atravesar una época difícil, pero una estrategia que sirvió en el pasado puede convertirse en una cárcel en el presente. Mercurio directo nos permite escuchar ese mensaje heredado y decidir si todavía queremos transmitirlo. La gran enseñanza de este momento es que sentir y pensar no son enemigos. Una emoción contiene información, pero no siempre expresa una verdad literal. Sentir miedo no demuestra que exista un peligro real. Sentir culpa no significa que estés haciendo algo incorrecto. Sentir nostalgia no significa que debas volver. Sentir enojo no significa que tengas que atacar. La madurez emocional aparece cuando escuchamos lo que sentimos, investigamos de dónde viene, comprobamos los hechos, expresamos lo necesario y elegimos cómo actuar. Para aprovechar esta energía, retoma conversaciones cuando hayas ordenado lo que querés decir. Revisa mensajes, documentos y trámites. Pregunta en vez de asumir. Escribí qué aprendiste y elegí un paso pequeño y concreto. Hasta el 6 o 7 de agosto conviene revisar 2 veces los documentos importantes, viajes, compras grandes y conversaciones delicadas. No hace falta paralizarse. La claridad está volviendo, pero todavía se acomodan piezas. La enseñanza central de Mercurio directo en Cáncer no es dejar de ser sensibles, es aprender a usar la sensibilidad con conciencia. La sensibilidad sin claridad puede convertirse en susceptibilidad. La intuición sin comprobación puede convertirse en miedo. La protección sin apertura puede convertirse en aislamiento. La memoria sin elaboración puede convertirse en repetición. Este tránsito nos recuerda que podemos cuidar lo que sentimos sin quedar gobernados por cada emoción. Podemos honrar nuestra historia familiar sin repetir todos sus mandatos. Podemos volver al pasado para recuperar una parte nuestra sin abandonar el presente. Mercurio directo no borra lo que pasó durante la retrogradación. Nos da la posibilidad de darle otro significado y elegir una nueva respuesta. Si querés saber qué deberías evitar en estas fechas, déjame tu signo en comentarios y te cuento. Si este video te ayudó, déjame tu like, compartilo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para seguir acompañando juntos estos movimientos y usarlos como herramientas de crecimiento interno.